Marido humilla a su esposa y le rompió todos los vestidos, pero su hijo tenía escondida una cámara. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber hasta qué rincón del mundo llegan nuestras historias narradas. Cuéntanos aquí abajo. La cafetera comenzó a vibrar con ese sonido familiar que llenaba la cocina de un aroma cálido, casi reconfortante. Mariana, vestida con una bata rosa que ya acusaba los años, se movía con precisión. Cada mañana era igual. Medía exactamente las cucharadas de café, cortaba el pan en 4 partes, calentaba la leche sin que hirviera. Como si de esos pequeños rituales dependiera que el día no se saliera de control. El reloj marcaba las 6:25 a.m. y ya había doblado la ropa, puesto el uniforme de su hijo sobre la silla y revisado que su esposo tuviera todo listo para ir al trabajo. En apariencia, su vida era un ejemplo de orden, una esposa dedicada, un hijo estudioso, una casa bien cuidada. Pero lo que nadie sabía era que en esa cocina, todos los días, se respiraba miedo. Julián bajó las escaleras sin decir palabra. Su presencia llenaba la casa como un peso en el pecho. Era alto, de mirada severa, siempre con la camisa perfectamente planchada. Tomaba su café sin agradecer, sin mirar a nadie. Mariana no esperaba nada distinto. Ya hacía tiempo que había dejado de desear un buenos días. Solo quería evitar una mirada, una palabra fuera de lugar. La camisa blanca está mal planchada, dijo sin levantar la vista del celular. Ella parpadeó un segundo, contuvo el aire. Había planchado esa camisa 3 veces. Lo siento, hoy mismo la repaso, respondió con voz baja, casi sin volumen. Tomás, sentado a la mesa con sus cereales, bajó la vista de inmediato. Tenía 12 años, pero ya sabía lo que significaba ese tono de su papá. Sabía que no era la camisa. Nunca lo era. Julián se levantó, dio un sorbo más al café y se dirigió a la puerta sin despedirse. El portazo que dejó atrás hizo vibrar el marco de la puerta. Mariana soltó el aire, como si hubiese estado aguantando la respiración desde que él bajó. «Mamá», dijo Tomás en voz baja. Ella sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos, pero que él conocía muy bien. «Estoy bien, mi amor. Ve por tu mochila». Mientras Tomás iba por sus cosas, Mariana se quedó mirando el piso. A veces pensaba que si lo veía el tiempo suficiente, se abriría una grieta y se la tragaría. No para morir, solo para desaparecer un rato. Dejar de ser esa mujer que todos en el vecindario saludaban con cariño, sin saber que cada noche lloraba en silencio mientras doblaba la ropa. En la escuela, Tomás era reservado, no hablaba mucho, pero sacaba buenas calificaciones. Tenía talento para el dibujo, aunque rara vez mostraba sus cuadernos. En ellos dibujaba casas sin ventanas, mujeres de ojos tristes y figuras masculinas con sombras en lugar de rostros. Nadie sabía interpretar sus dibujos, pero él no necesitaba explicarlos. Era su forma de sacar lo que no podía decir. Una vez, su maestra lo llamó al escritorio. «Tomás, ¿todo bien en casa?» Él la miró unos segundos. Quiso decirle que no, que su mamá dormía con miedo, que él se tapaba los oídos cuando su papá gritaba, que había noches en que sentía que la tristeza se le metía en el pecho y no lo dejaba respirar. Pero solo dijo, «Sí, todo bien, gracias», y volvió a su lugar. En casa, Mariana dedicaba las tardes a limpiar lo que ya estaba limpio. Se entretenía reorganizando los cajones, lavando ropa que no estaba sucia, cosiendo botones que no faltaban. Julián no le permitía trabajar. Decía que su lugar estaba en casa, pero lo decía como quien da una orden, no como quien cuida. Había dejado de tener amigas. Poco a poco, él se había encargado de alejarla de todas. «Son malas influencias», decía. «Te llenan la cabeza de tonterías». Con el tiempo, Mariana dejó de contestar llamadas, dejó de buscar a sus hermanas, hasta dejó de mirarse al espejo. Solo se aseguraba de estar presentable para cuando él llegara. A veces, después de acostar a Tomás, se sentaba en el borde de la cama con un vestido viejo entre las manos,
uno que usó en una fiesta cuando eran novios. Lo acariciaba como quien acaricia un recuerdo que ya no existe. A veces sonreía, pero enseguida esa sonrisa se rompía como cristal y lloraba, en silencio, siempre en silencio. Tomás una vez la vio así, desde la rendija de la puerta. Su mamá abrazando un vestido como si fuera una persona, como si en ese pedazo de tela viviera la Mariana que fue antes, la que reía, bailaba, cantaba, la que él no conoció. A Julián no le gustaban los ruidos, ni los platos mal acomodados, ni la televisión muy alta, ni que Tomás hiciera preguntas. Todo tenía que ser como él decía, y cuando no era así, golpeaba la mesa con el puño o alzaba la voz de ese modo que hacía temblar las ventanas. Nunca la golpeó, no físicamente, pero cada palabra suya era un cuchillo, y Mariana tenía el alma llena de cicatrices. Esa noche, después de cenar, Julián tiró el tenedor sobre el plato. «Otra vez arroz. ¿No te cansas de hacer lo mismo?» Mariana apretó los labios. Había preparado arroz porque era lo que había. Él no daba dinero extra para el mandado, solo lo justo, y lo justo nunca alcanzaba. «Mañana haré algo diferente», dijo ella, con esa voz que usaba solo con él, sumisa, precavida. «Mañana quiero carne, ¿entendiste?» «Sí». Tomás no probó bocado. Su estómago estaba hecho nudo. Se levantó de la mesa y sin decir palabra subió a su cuarto. Cerró la puerta con cuidado, como lo hacía siempre. No porque tuviera miedo de romper la cerradura, sino de hacer ruido. En su mundo, todo lo que sonaba fuerte traía consecuencias. Mariana lavó los trastes con movimientos suaves. Sentía las manos entumidas. Cada plato que pasaba bajo el agua era un minuto más lejos de su cama, de Julián, de su silencio. Pero eventualmente el reloj marcó las 11 y subió las escaleras. Tomás la escuchó pasar. No dormía. Fingía dormir como casi todas las noches. Escuchaba si su mamá lloraba, si Julián hablaba, si había ruido. A veces solo el silencio. Y ese era el más aterrador de todos. Esa noche, sin embargo, Mariana no lloró. Se sentó junto a la ventana de su habitación y volvió a sacar uno de sus vestidos. Lo extendió sobre sus piernas. Era de color azul, con flores pequeñas. Lo usó en el bautizo de Tomás. Recordaba ese día, el calor, las risas, la música, y Julián también reía en ese entonces. Todavía no había mostrado su verdadero rostro. Quizás siempre estuvo ahí, pensó, solo que ella no supo verlo, o no quiso. Cerró los ojos y abrazó el vestido. «Mañana será un mejor día», susurró, pero ni ella se creyó esa mentira. En la habitación contigua, Tomás se levantó en silencio. Caminó hacia el librero que tenía junto a su escritorio. Lo abrió con cuidado. Dentro, escondida entre dos libros de pasta dura, tenía una pequeña cámara. Había visto varios tutoriales en YouTube para saber cómo colocarla. Aún no sabía cuándo la usaría, pero sí sabía para qué. La casa seguía en silencio. Un silencio espeso, asfixiante. Y así terminó otro día en la vida de Mariana, una mujer que fingía no tener miedo, un niño que aprendió a callar antes que a gritar, un hombre que creía tener el control absoluto. Pero ese equilibrio de mentira estaba a punto de romperse. Los días comenzaron a alargarse con ese tipo de luz que no calienta, solo alumbra. Era junio y el sol entraba por las ventanas con un brillo pálido, desgastado, como si también estuviera cansado de iluminar la misma rutina una y otra vez. Mariana se detuvo frente al espejo del baño con el cepillo en la mano, observando su rostro por primera vez en semanas sin bajar la mirada. Había algo distinto en sus ojos, una sombra persistente, una línea más en la frente, el rastro seco de una lágrima reciente. Ya no lloraba con ruido. Las lágrimas simplemente bajaban sin pedir permiso. Sobre la piel de su brazo derecho, a la altura del codo, tenía un moretón alargado, como si algo le hubiera presionado con fuerza. No era reciente, tenía ya unos días, pero no desaparecía.
Esa mañana lo cubrió con la manga del suéter, aún sabiendo que el calor la sofocaría. ¿Por qué no usas la blusa blanca?, preguntó Tomás desde la puerta. Ella volteó de inmediato, sorprendida por su tono. Era raro que hablara sin que se lo pidieran. «No quiero, tengo frío», dijo ella, evitando su mirada. Tomás se encogió de hombros y bajó las escaleras. La mesa estaba servida. El mismo desayuno de siempre: pan tostado, leche, fruta picada. Mariana bajó minutos después, ya con el rostro arreglado, como si el espejo la hubiera perdonado por esa breve honestidad. Cuando Julián bajó, algo cambió en el ambiente. Siempre pasaba. El aire se volvía más denso, como si cada molécula supiera que tenía que guardar silencio. Se sentó a la mesa, tomó su taza de café y la observó. «¿Por qué ese suéter?» «Me siento un poco enferma, nada grave». «Parece que traes fiebre. Te ves hinchada». Mariana tragó saliva. Sabía que no debía contestar. Lo conocía tanto que podía anticipar el tono, el gesto, el veneno. Tomás también lo sintió. Masticaba lentamente, observando por el rabillo del ojo. «Me siento bien», repitió ella. Él bebió un sorbo largo, sin quitarle la vista. Luego soltó la taza con más fuerza de la necesaria y se levantó. «Me voy. Tengan la casa limpia cuando regrese». Mariana esperó a oír la puerta cerrarse para soltar el aire. No dijo nada. Solo se llevó la taza al fregadero y empezó a lavar como si sus manos necesitaran hacer algo para que su mente no explotara. Ese día, después de dejar a Tomás en la escuela, Mariana caminó más lento de lo normal de regreso a casa. Le temblaban las manos. En el mercado la saludaron dos vecinas. Ella sonrió y contestó con cortesía. Nadie notó que no traía bolsa de mandado. Solo había salido a caminar, a respirar un poco, aunque cada paso la llevara de vuelta al encierro. Cruzó por el parque que solían visitar cuando Tomás era pequeño. Ahí había una banca en la que solía sentarse con Julián antes de que él cambiara, cuando todavía la tomaba de la mano, cuando la llamaba «mi reina». Mariana cerró los ojos y por un instante se permitió recordar. Recordó el día que le propuso matrimonio frente al lago. La caja era sencilla, pero su sonrisa era sincera, o eso creyó. Recordó el primer departamento, la emoción de pintar las paredes, de comprar cortinas juntos. Recordó las risas, los abrazos, las promesas. Y luego, como si una tormenta hubiera cruzado su memoria, llegó el primer grito, el primer insulto, el primer portazo. No supo en qué momento empezó a cambiar Julián. Solo supo que un día dejó de preguntarle cómo estaba. Luego dejó de abrazarla. Después dejó de mirarla. Y finalmente comenzó a controlarla. La ropa, el dinero, las salidas, las llamadas. Mariana regresó a casa con el rostro vacío. El timbre sonó a media tarde. Era la señora Delia, la vecina de al lado. Le llevó unas empanadas. «¿Te ves cansada, Mariana? ¿Todo bien?» «Sí, muchas gracias. Solo he tenido unos días pesados». Delia no insistió. Ya no era como antes. Antes se metía a la cocina, platicaban. Ahora apenas cruzaban palabras. Mariana nunca aceptaba una invitación. Nunca dejaba que Delia pasara. Siempre tenía prisa o estaba limpiando. Cuando Tomás volvió de la escuela, encontró la puerta de su cuarto entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Revisó su mochila. Todo estaba en su lugar, excepto un cuaderno. El de los dibujos no estaba. «¡Mamá!», llamó desde el pasillo. «¿Sí? ¿Entregaste algo mío en la escuela?» «No, ¿por qué?» «Nada, olvidé algo. Gracias». Esa noche, mientras hacía la tarea, escuchó los pasos de su papá subiendo. Cerró su cuaderno con rapidez. Julián entró sin tocar. «¿Qué estás haciendo?» «Tarea». «¿Y esa hoja qué es?» «Un dibujo». Julián la tomó sin pedir permiso. Lo observó. Era un retrato de una mujer llorando. El trazo era firme, los detalles precisos. «¿Esto eres tú?» Tomás negó. «No, solo fue imaginación». «Deja de hacer estas estupideces. Mejor estudia algo útil». Le lanzó la hoja sobre el escritorio y salió del cuarto.
Tomás respiró hondo. Sintió rabia, pero no dijo nada. Esa noche se quedó despierto, observando el techo. En su mente comenzó a tomar forma una idea que llevaba tiempo cocinando. No era solo grabar, era demostrar. No bastaba con un video, tenía que hacerlo bien, mostrar todo. En su escritorio abrió el cajón y sacó la cámara que había escondido semanas antes. La revisó. Batería completa, memoria vacía, funcional. Luego bajó a escondidas a la sala. Se aseguró de que su papá ya estuviera en su habitación. Se movió con sigilo, como un espía, y colocó la cámara en el librero entre los libros de leyes que Julián presumía, pero nunca leía. La dejó fija, apuntando al comedor. Revisó que el ángulo captara la mesa y la silla principal. Luego regresó a su cuarto sin hacer ruido. Mariana no lo vio. Esa noche estaba sentada junto a la cama, revisando los recibos. Hacía cuentas que nunca daban: el gas, la luz, el uniforme nuevo, el mercado. Julián no aceptaba necesidades extras. Le daba una cantidad fija y el resto debía administrarse. Guardó los papeles en una carpeta, suspiró y se acostó de lado. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente, las imágenes se amontonaban. Su madre diciéndole que aguantara, que el matrimonio era así. Su hermana mayor dejando a su esposo después de 3 años, recibiendo el desprecio de toda la familia. Su hijo creciendo entre gritos y miedo. Al día siguiente todo parecía normal, pero no lo era. Durante el desayuno, Julián tiró el vaso de leche. Dijo que estaba pasada. Mariana se disculpó, aunque sabía que estaba fresca. Limpió en silencio, con rapidez. Julián bufó, se levantó y salió de la casa con un portazo. Lo que no sabía era que esa escena había quedado grabada. Desde que Tomás instaló la cámara, cada gesto, cada palabra, cada golpe de voz había sido capturado, y él ya estaba planeando qué hacer con todo eso. Esa misma tarde, mientras Mariana barría el patio, Julián la llamó desde su oficina. ¿Con quién hablaste hoy? ¿Perdón? Te vi hablando con Delia. ¿Qué te dijo? Solo me llevó empanadas. No hablamos de nada importante. No quiero que hables con ella, pero es solo una vecina. No quiero que hables con nadie sin mi permiso. Mariana bajó la mirada. El corazón le latía con fuerza. Tomás, desde la escalera, los miraba sin ser visto. Julián colgó sin despedirse. Mariana se quedó ahí, parada, con el teléfono en la mano. Esa noche, Mariana sacó del closet una caja de zapatos. Dentro, los pocos recuerdos que había logrado conservar, una fotografía de su boda, una carta que Julián le escribió cuando eran novios, una pulsera de hilo rojo que Tomás le hizo en el kinder. Todo eso parecía pertenecerle a otra mujer, alguien que alguna vez fue feliz, alguien que ya no estaba. Mientras ella cerraba la caja con cuidado, Tomás se prometía algo en silencio. «Ya casi, mamá», murmuró. «Ya casi». La cámara seguía grabando. Las grietas ya eran visibles. Y la casa empezaba a fracturarse desde adentro. La tarde había sido inusualmente tranquila. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, de esas que no sueltan lluvia, pero sí una tensión en el ambiente que se queda pegada a la piel. Mariana aprovechó ese silencio extraño para subir al ático, donde tenía una pequeña caja de madera escondida entre cobijas viejas y álbumes de fotos que nadie revisaba desde hacía años. Era su rincón secreto, el único lugar de la casa que aún no estaba bajo control de Julián. Tomás había salido con un compañero de clase a la papelería por materiales para una maqueta, o al menos eso le dijo a su padre. Mariana sabía que era verdad, pero también sabía que Tomás buscaba pasar cada vez más tiempo lejos de casa. Y aunque eso le partía el corazón, también lo entendía. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro, doblados con cuidado casi ritual, estaban sus vestidos. No eran muchos, tal vez 6 o 7, pero cada uno era un recuerdo. El vestido amarillo con encaje blanco que usó el día que presentó su tesis en la universidad. El azul marino con bordado floral que llevó a la fiesta del primer aniversario con Julián.
cuando él todavía la abrazaba de verdad. El rojo, su favorito, el que usó la primera vez que la invitaron a una boda como pareja. Los sacó uno por uno, los extendió sobre la cama del ático y por un instante creyó ser otra mujer. Cerró los ojos, respiró hondo. El olor a madera vieja, a encierro, no opacaba el aroma a memoria. Se permitió sonreír, se permitió imaginar cómo sería volver a usarlos, caminar por la calle sin miedo, con el cabello suelto, sin que nadie le dijera que parecía una cualquiera. No la escuchó venir, la camioneta, el portazo, las llaves sobre la mesa. Julián llegó una hora antes de lo previsto. Cuando escuchó la puerta de entrada abrirse con violencia, Mariana se congeló. Guardó los vestidos con torpeza, intentando doblarlos como antes, pero ya no había tiempo. Escuchó sus pasos subir por la escalera con ese ritmo pesado y autoritario. El corazón se le desbocó. Cerró la caja, la empujó bajo la cama y bajó corriendo, tratando de componer su expresión. Pero ya era tarde. Julián la encontró en el pasillo. ¿Qué estabas haciendo allá arriba? Nada, solo limpiaba un poco. ¿Limpiando? ¿Con qué permiso? Es solo el ático, Julián. ¿Tú no vas a decidir qué partes de la casa limpias? Se hizo un silencio denso. Mariana lo miró temblorosa. Él la observó con sospecha. Subió sin decir más. Mariana se quedó en la escalera, petrificada. A los pocos segundos, escuchó el ruido seco de algo arrastrándose. Luego, el golpe de la caja cayendo por los escalones. Julián venía bajando con ella en las manos. ¿Qué es esto? Son solo mis cosas, cosas viejas. ¿Viejas? Entonces, ¿por qué las escondes? Abrió la caja ahí mismo, en medio de la sala. Sacó el vestido rojo primero. ¿Esto? ¿Todavía crees que puedes usar esto? ¿Te viste al espejo últimamente? Lo levantó en el aire, como quien muestra una serpiente muerta. Mariana dio un paso hacia él. Por favor, déjalos. Son recuerdos. ¿Recuerdos? ¿De qué? ¿De cuando eras otra? ¿De cuando te creías bonita? Y entonces, sin más, sacó las tijeras del cajón del escritorio. Mariana palideció. Julián, no. Por favor. Él no escuchó. Tomó el vestido rojo y lo rasgó por la mitad. Las tijeras chirriaron con cada corte. Mariana gritó, pero no con la voz. Gritó con los ojos, con el cuerpo, con esa forma en que una mujer se derrumba sin hacer un solo sonido. Tomás llegó a casa justo en ese momento. Escuchó a su madre suplicar. No entró por la puerta principal, rodeó la casa y entró por la ventana de la cocina, como había ensayado tantas veces. Subió de puntitas a su cuarto y se acercó al librero. Encendió la cámara. No dijo nada, solo observó desde la rendija de su puerta. Todo estaba en silencio, salvo las tijeras y la respiración entrecortada de su madre. Cada uno de estos vestidos es una fantasía tuya, decía Julián mientras seguía cortando. Ya no tienes edad para esto, ya no estás en edad de soñar. Uno a uno, los vestidos fueron despedazados, el azul marino, el amarillo, el verde agua, el de flores, el que tenía holanes, incluso uno que aún conservaba la etiqueta guardado para algún día. Mariana cayó de rodillas, como si cada corte fuera en su propia carne. Julián, te lo suplico. ¿Suplicas? ¿Ahora me suplicas? ¿Dónde quedó tu dignidad, Mariana? Ella no respondió. Apenas podía respirar. Su cuerpo se balanceaba levemente como si el aire no alcanzara. Sus dedos temblaban en el piso, tratando de recoger algún pedazo de tela como quien intenta salvar un trozo de sí misma del fuego. «Eres patética», dijo él. Luego arrojó las tijeras al suelo. Mariana apenas logró apartarse para que no le dieran en el pie. Julián caminó hacia la cocina, se sirvió un vaso con agua y bebió como si nada, como si no acabara de destruirle el alma a la mujer que una vez dijo amar. Tomás apagó la cámara. Su respiración estaba agitada, pero su pulso firme. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su cama con la cámara en las manos. No lloró, no se movió, solo planeó. Mariana no recogió los vestidos.
Se quedó sentada en el suelo de la sala hasta que amaneció. Julián se fue al trabajo sin mirarla, ni una palabra, ni un gesto. Cuando Tomás bajó, la encontró en la misma posición. Se arrodilló frente a ella. Mariana levantó la vista. Tenía los ojos secos, sin lágrimas, pero con una tristeza tan profunda que dolía solo de verla. «Mamá», dijo él, «¿quieres que te prepare un té?». Mariana lo miró y por primera vez en mucho tiempo lo abrazó fuerte, como si tuviera miedo de soltarlo, como si él fuera lo único que quedaba en su mundo que no estaba roto. Tomás asintió en silencio. Sabía que su mamá ya no tenía fuerza para defenderse, pero él sí, y esta vez no pensaba fallarle. Las horas pasaban, pero el tiempo dentro de la casa parecía haberse detenido. La sala aún tenía restos de tela en el suelo, pequeños pedazos de lo que alguna vez fueron los vestidos más preciados de Mariana. Nadie los recogía, nadie se atrevía a tocarlos. Eran las cenizas emocionales de algo que había muerto en silencio. Y aunque el sol entraba por la ventana, la casa estaba más oscura que nunca. Mariana dejó de mirar el reloj, dejó de preparar café, dejó de limpiar. Por primera vez en años se permitió no hacer nada. Se encerró en su cuarto y apenas salía. Pasaba las horas sentada junto a la ventana, mirando un punto fijo en el jardín, como si esperara que algo, cualquier cosa, sucediera. Pero no sucedía nada. Julián se notó irritado por su cambio. No lo expresó con golpes ni gritos esa vez, sino con un silencio aún más hiriente. Ya no le dirigía la palabra, solo se movía por la casa como un espectro cargado de tensión, dejándole claro que su presencia era tolerada, pero no bienvenida. La ignoraba con precisión quirúrgica, como si quisiera borrar su existencia a través de la indiferencia. Tomás, en cambio, la miraba cada vez más seguido. Entraba con pretextos, que si había dejado su suéter, que si necesitaba un lápiz, que si no encontraba un libro. Solo quería verla, asegurarse de que su madre seguía ahí, aunque fuera por dentro una sombra. Una noche, Mariana se encerró en el baño. No lloró, no gritó, solo se encerró. Y dentro de ese silencio húmedo, frente al espejo, se habló a sí misma por primera vez en mucho tiempo. No dijo nada en voz alta. Solo movió los labios. «Ya no puedo más». Tomás lo escuchó. Había puesto un vaso contra la puerta. No fue un accidente. Esa noche durmió con los ojos abiertos. Tenía el video. Lo había visto ya más de una vez. Sabía que no era suficiente contenerlo. El dolor de su madre no se curaba con pruebas, pero necesitaba hacer algo. Algo real. Algo que cambiara las cosas. Al día siguiente, mientras Mariana seguía encerrada en su silencio, Tomás tomó su mochila, metió su cámara y salió sin avisar. Caminó hasta la secundaria, pero no entró a clases. Rodeó el edificio y esperó detrás de la cafetería, donde a veces se escondían los alumnos para evitar formarse. A las 9 en punto, una mujer bajita, de cabello oscuro y rizado, llegó caminando con paso firme. Era la profesora Sonia, quien además de dar clases de educación cívica, trabajaba en una organización que apoyaba a mujeres víctimas de violencia. Tomás se le acercó con decisión. «Profe, ¿puedo hablar con usted? Es importante». Sonia lo miró, sorprendida. «Claro, ¿todo bien?» «No, pero necesito que me prometa que no le va a decir a nadie. Todavía». Ella asintió, intrigada, y lo condujo a un rincón privado detrás del auditorio. Tomás sacó la cámara y le mostró el video. Sonia no dijo nada al principio, solo observó la pantalla. Las imágenes eran claras, la escena brutal, los cortes con las tijeras, las palabras hirientes, el rostro devastado de Mariana. «¿Cuándo grabaste esto?» «Hace unos días». «¿Y tu mamá lo sabe?» «No, no quiero que se enoje, no quiero que se asuste, pero ya no puedo quedarme callado». Sonia respiró hondo. Su rostro se endureció con esa expresión que solo las personas que han escuchado demasiadas historias de horror pueden tener. «Lo que hiciste es muy valiente, Tomás, pero ahora necesitamos actuar con cuidado.
¿Va a hacer algo? Sí, pero no hoy. Vamos a hacer lo correcto a su tiempo. Él asintió, tragando saliva. No quiero que lo encierren, solo quiero que ya no le grite, que ya no le rompa sus cosas, que la deje en paz. Sonia lo entendía mejor de lo que él imaginaba. Lo abrazó con firmeza, no dijo más. Le pidió que regresara a clases y que actuara normal, que no contara nada a nadie más. Tomás lo prometió. Esa noche, Mariana se sentó en el borde de su cama. Tomás entró con un vaso de agua y lo dejó en la mesita. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Tú crees que un día todo esto va a cambiar? Mariana lo miró por primera vez en días. Sus ojos estaban apagados. No lo sé, hijo. Ya no sé qué creer. Tomás le tomó la mano. Yo sí creo, y te prometo que lo vas a ver. Ella no preguntó más, solo cerró los ojos y por primera vez en días durmió sin pesadillas. Pero la calma era apenas la antesala, porque Sonia esa misma noche llamó a una colega suya. Luego, con el video ya en su poder, redactó un informe completo. Nombre de la víctima, Mariana Varela. Situación, violencia psicológica, emocional, control económico y daño material con evidencias audiovisuales. Al día siguiente, el video fue compartido de manera anónima en un grupo privado de apoyo para mujeres. Solo se publicó un fragmento de 15 segundos, sin rostros, pero bastó. En menos de una hora, decenas de mujeres comenzaron a compartirlo, a comentar, a preguntar por la víctima. Una de esas mujeres lo envió a una página de denuncias anónimas en redes sociales. En menos de 3 horas, el video estaba circulando con más de 1000 compartidos, y Mariana aún no sabía nada. Esa mañana, al despertar, notó algo diferente en la calle. La vecina de enfrente la saludó con más calidez. Una mujer que apenas conocía se detuvo frente a su casa con la mirada inquieta. Y más tarde recibió un mensaje de texto de su hermana mayor, con quien no hablaba desde hacía años. Estoy aquí si necesitas hablar. Vi el video. Estoy contigo. Mariana lo leyó una y otra vez. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó, fue a la computadora de Tomás y con manos temblorosas buscó su nombre. Ahí estaba, la imagen congelada del momento en que ella, arrodillada, suplicaba mientras Julián destruía sus vestidos. El ángulo desde el librero, su voz cortada, el crujir de las tijeras, todo estaba ahí, expuesto, viral. Se llevó las manos al rostro. No sabía si gritar, llorar o desmayarse. El secreto había sido revelado. La vergüenza la atravesó como un rayo. Pero debajo de esa vergüenza, algo distinto empezaba a nacer, una chispa de algo que no sentía desde hace años. Furia. Y debajo de esa furia, una pequeña, diminuta esperanza. Eran casi las 8 de la mañana cuando Mariana escuchó por primera vez su nombre desde una voz que no pertenecía a nadie en su casa. Estaba terminando de doblar unas toallas cuando el timbre del celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de voz de Delia, la vecina. Dudó si escucharlo. Tenía semanas sin responderle. Al final, por impulso, le dio play. Mariana, no sé si ya lo viste. No quiero meterte miedo, pero ya todos lo están compartiendo. Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Frunció el ceño, sin entender. ¿Compartiendo qué? Abrió el navegador, entró a una red social que apenas revisaba y buscó su nombre. No tardó ni 30 segundos en encontrarlo. Una publicación de una página local había hecho viral el fragmento del video. Y no solo estaba ahí, había comentarios, reacciones, rostros conocidos compartiéndolo. Vecinas, compañeras de la escuela de Tomás, incluso excompañeras de universidad. Su vida privada, su momento más humillante, ya no era un secreto. El cuerpo se le enfrió de golpe, sintió las piernas de gelatina. Se sentó frente a la pantalla y reprodujo el video. Era corto, pero claro. Ella, de rodillas. Julián, cortando uno de los vestidos con violencia. Sus súplicas, las tijeras, el tono cruel de su voz. Sintió como si el corazón le hubiera estallado en el pecho.
De inmediato, la vergüenza la invadió. Se levantó bruscamente, cerró la laptop y caminó en círculos por la sala. El estómago le dolía como si le hubieran dado un golpe. Le temblaban las manos. No podía respirar bien. Abrió la puerta de la cocina y llamó a gritos: «¡Tomás!». Él bajó de su cuarto, pálido. Ya lo sabía. Su rostro lo delataba. «¿Fuiste tú?», preguntó ella con un hilo de voz. Tomás no respondió de inmediato. No mintió, solo asintió lentamente. «No quería que fuera así, mamá. Solo lo mostré a alguien que quería ayudar. Yo no lo subí». Mariana cerró los ojos. La respiración se le volvió agitada. Durante segundos no pudo hablar. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque pensé que si te preguntaba me ibas a decir que no. Y yo ya no quería quedarme con los brazos cruzados». Ella se sostuvo de la pared. No había enojo en sus palabras, solo un cansancio que venía desde lo más profundo del alma. Se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. El llanto por fin llegó. No el llanto silencioso que la acompañaba en las madrugadas. Era uno distinto. Era de ruptura. Tomás se acercó y se arrodilló frente a ella. «Perdóname, por favor. Solo quería que todos vieran lo que tú no te atrevías a decir». Y Mariana, aún entre lágrimas, lo abrazó. «Me duele, pero no estoy enojada contigo». La viralización fue imparable. En pocas horas, el video se replicó en cuentas de activistas, medios locales e incluso periodistas nacionales. Algunas ediciones incluían mensajes como: «No más silencio. Ella pudo ser tu hermana, tu madre, tu amiga». El rostro de Julián quedó expuesto. Su nombre, sus redes, su cargo. Trabajaba como asesor jurídico en una firma privada. El lunes por la mañana, antes de que pudiera dar una explicación, le pidieron que entregara sus cosas. El director del despacho lo llamó a una sala de juntas. La conversación fue breve. «No podemos permitir que nuestra imagen se vea manchada por esto. Hay denuncias públicas, videos, señalamientos. Es mi vida privada. No después de que fue vista por más de 1 millón de personas». Le entregaron una hoja de renuncia redactada. Ni siquiera se le permitió defenderse. Esa misma tarde, su rostro apareció en los noticieros. El titular era claro: «Video expone violencia doméstica en familia de funcionario». Mariana no encendió la televisión, pero se enteró. Todo el mundo se lo contaba. Mensajes, llamadas, correos. Algunas amigas del pasado la buscaron con sinceridad, otras con morbo. La casa se convirtió en un punto de atención involuntario. Gente caminaba más lento frente a su reja. Algunos vecinos ya no la saludaban. Otros la abrazaban con lágrimas en los ojos. Julián no volvió esa noche. Tampoco al día siguiente. Apareció al tercero. Golpeó la puerta con fuerza. «¡Abre! ¡Tenemos que hablar!». Mariana se quedó quieta en la sala. Tomás bajó los escalones, pero ella lo detuvo con la mano. «No abras», le dijo. «No le abras». Julián insistió durante varios minutos. Luego, desde la reja gritó: «¿Así me pagas? Después de todo lo que hice por ti». Y antes de irse, lanzó una amenaza: «Esto no se va a quedar así». Al día siguiente, una patrulla se detuvo frente a su casa. Sonia, la profesora de Tomás, había acudido a la organización correspondiente. Mariana fue llamada a declarar. Al principio se resistió. No quería más escándalo. No quería sentir más vergüenza. Pero cuando firmó la denuncia, algo dentro de ella se estabilizó. Era la primera vez en muchos años que hacía algo en su defensa. El noticiero de la noche retomó la historia. Esta vez con su nombre completo: Mariana Varela, madre de un niño de secundaria, víctima de violencia doméstica. Había denunciado. Julián, el agresor, estaba bajo investigación. Las redes sociales reventaban con mensajes de apoyo, pero también con amenazas. Tomás le mostró un mensaje que llegó por error a su cuenta: «Tu madre destruyó a tu padre. Espero que estén felices». Mariana lo borró sin leerlo completo. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y catarsis. Entrevistas solicitadas, cámaras en la calle,
abogados ofreciendo sus servicios, mujeres enviando mensajes desde otros estados, cada una con su historia, algunas peores, algunas muy parecidas. Mariana entendió, por fin, que no estaba sola, pero eso no significaba que no tuviera miedo. La noche más difícil fue aquella en que Julián, borracho, se quedó afuera de la casa gritando durante 1 hora. No pedía perdón, no suplicaba, solo acusaba. Decía que lo habían traicionado, que le habían arruinado la vida, que no era justo. Los vecinos llamaron a la policía, lo retiraron a la fuerza. Mariana se quedó sentada toda la noche, con una manta encima, Tomás dormido a su lado. No hablaba, solo esperaba. No sabía si volvería, no sabía si se atrevería a entrar, pero sí sabía que ya no era la misma. El video había roto algo, pero también había abierto la puerta a una nueva versión de ella, una que no conocía, una que comenzaba a existir justo en medio del derrumbe. Las miradas no se disimulaban. Julián apenas podía caminar por la calle sin sentir cómo las pupilas ajenas se le clavaban como espinas. Iba encorvado, con una gorra vieja y gafas oscuras, intentando pasar desapercibido, pero era inútil. Su rostro había aparecido en noticieros nacionales, portales digitales, redes sociales. Las personas no necesitaban conocerlo para identificarlo. Su silueta, su nombre y hasta su tono de voz eran ya parte de una memoria colectiva que no lo perdonaba. Pasaba frente a la panadería del barrio y el panadero, que antes lo saludaba con una sonrisa, ahora evitaba mirarlo. En la farmacia fingían no tener su medicamento. En la tintorería le dijeron que no había registro de su encargo. Algunos vecinos cruzaban la calle al verlo, otros se limitaban a observarlo con una mezcla de rabia, lástima y asco. La humillación lo envolvía como una neblina espesa. Ya no tenía casa a la cual volver. Dormía en un cuarto alquilado al otro lado de la ciudad, en un barrio donde aún no lo reconocían del todo, pero donde pronto también comenzarían a señalarlo. Los mensajes de su círculo más cercano no tardaron en llegar. Algunos eran cortos y tajantes. No puedo seguir hablándote. No me busques más. ¡Qué vergüenza! Otros simplemente lo bloquearon sin previo aviso. Su número, que antes se mantenía activo con grupos de amigos, compañeros del trabajo, primos y conocidos, ahora estaba vacío. 0 mensajes, 0 llamadas, una pantalla muda. Intentó buscar refugio en su familia, pero lo encontró todo menos comprensión. Su hermana mayor, la única que alguna vez fue su aliada, le cerró la puerta en la cara. Lo miró con una frialdad que jamás había visto en ella. «Mamá no quiere verte, dice que no puede ni escucharte», le dijo, sin dejarlo pasar. «Yo tampoco, ya no eres mi hermano». Y le cerró la puerta sin esperar respuesta. Julián no supo si sentirse furioso o vencido. Se quedó parado frente a esa casa que antes lo había recibido tantas veces con abrazos, ahora sintiéndose como un extraño, como un intruso. Mariana, en contraste, empezó a recibir un tipo de atención al que no estaba acostumbrada. Al principio fue incómodo. No entendía por qué una chica joven le dejaba una carta en la puerta, o por qué alguien colgaba un ramo de flores con una nota firmada «Gracias por tu valentía». Luego comenzaron a llegar más mensajes, cartas escritas a mano, otras impresas, algunas por redes sociales que Sonia le ayudaba a revisar. Había mujeres de todas partes del país, algunas jóvenes, otras mayores. Muchas compartían sus propias historias, golpes, silencios, amenazas, huidas a medianoche, todas con una conclusión parecida. «Te creo, te admiro, gracias por hablar por nosotras». Un día, al abrir la puerta, Mariana encontró un ramo de girasoles. No traía nombre, pero sí una nota simple. «Esto es lo que eres, luz, aunque no lo veas». Se quedó parada en la entrada, con el ramo entre las manos, sin saber si reír o llorar. Al final, solo lo abrazó contra su pecho. A pesar de todos esos gestos, el miedo persistía. Era sutil, pero estaba ahí.
Dormía poco, cerraba con doble llave. Cada vez que escuchaba un motor estacionarse cerca de su casa, se le aceleraba el corazón. No había señales recientes de Julián, pero su sombra seguía presente en los rincones de la casa, en los hábitos que aún no podía romper. Se sorprendía a sí misma caminando de puntitas, hablando bajo, pidiendo permiso para cosas que ya no debía. El cuerpo, decía su terapeuta, guarda memoria, y el de Mariana todavía estaba atrapado en el ayer. A Tomás también le pesaba el miedo, aunque lo disimulaba con más habilidad. Dormía con un palo de escoba junto a la cama, como si eso bastara para proteger a su mamá. Pasaba más tiempo con ella, se ofrecía a ayudar en todo, y no perdía detalle de quienes pasaban cerca de la casa. Desde la ventana del cuarto anotaba placas, rostros, movimientos sospechosos. Nadie se lo pidió, pero él sentía que tenía que hacerlo. Era su forma de resistir. Una tarde, Sonia llegó con una caja. La colocó sobre la mesa del comedor. Dentro había carpetas, folletos, cuadernos, panfletos. Estas son cartas que llegaron a la organización, más de 300, todas para ti. Mariana las miró como si fueran fuego. No sabía si tocar esa caja. Sentía que no merecía tanta atención, que ella no había hecho nada heroico, que solo había sido expuesta. Sonia le sonrió con calma. No estás obligada a leerlas todas, pero quiero que sepas algo. Cambiaste la vida de muchas personas, aunque no lo entiendas aún. Mariana bajó la mirada. Le costaba asimilarlo, pero le dolía menos. Tal vez no podía nombrar aún lo que sentía. No era orgullo ni alivio, pero tampoco era miedo puro. Era otra cosa, una especie de despertar lento. Esa misma noche, Tomás le llevó un cuaderno. Lo había estado llenando en secreto. Eran dibujos, pero ya no eran casas oscuras o figuras sin rostro. Esta vez había un dibujo de ella, Mariana de pie, con un vestido reconstruido, hecho de retazos de colores. Sus ojos no estaban tristes, ni tampoco sonrientes, solo estaban firmes, abiertos, claros. Así te veo ahora, le dijo él. Mariana lo miró con un nudo en la garganta. Le acarició el cabello y por primera vez en semanas le dijo en voz alta algo que los dos necesitaban escuchar. Gracias por salvarme. Mientras tanto, Julián recibió una notificación más. La fiscalía había iniciado una carpeta de investigación. Ya no era solo el repudio social. Ahora tenía que enfrentar consecuencias legales. Y lo sabía. No respondía a llamadas, ya no iba a entrevistas. Pasaba los días en un departamento rentado, mirando la pantalla de su celular vacía, rodeado de latas de cerveza y una rabia que ya no sabía contra quién dirigir. Por las noches caminaba sin rumbo. En la calle lo señalaban, lo susurraban. Una señora lo insultó en voz alta al reconocerlo. Un niño le lanzó una piedra y salió corriendo. Julián ya no sabía si era odio o lástima lo que recibía, pero sabía que nadie lo defendía. Nadie salía por él. Él, que siempre pensó que tenía el control. Ahora era solo un nombre en una historia que no podía reescribir. Y Mariana, entre el miedo y la incertidumbre, comenzaba a levantar los escombros. Sin prisa, sin certezas, pero con los ojos abiertos. El día amaneció con una neblina ligera, espesa, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Mariana despertó antes que el sol, como tantas veces, pero esta vez no se quedó acostada esperando que pasara la angustia. Se levantó sin titubeos, se vistió con ropa sencilla pero firme y fue directo al espejo. No se maquilló, no se peinó con esmero, solo se miró con detenimiento. Era ella, pero ya no era la misma. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo miedo, había también determinación. En la mesa de la cocina ya estaba la carpeta. Había sido preparada por Sonia con ayuda de la organización. Llevaba días revisándola, una y otra vez, dudando. Pero esa mañana, cuando el reloj marcó las 7:00, Mariana la tomó entre sus brazos como quien carga a un recién nacido, frágil, pero valioso. Tomás bajó con su mochila.
Notó la carpeta y no hizo preguntas. Solo la miró y asintió. Mariana le acarició el rostro. No dijo nada, no hacía falta. A las 8:30 en punto, Mariana llegó a la agencia del Ministerio Público. La recepcionista la reconoció de inmediato. Ya nadie necesitaba ver su credencial. La condujeron a una oficina privada. El agente encargado, un hombre de mediana edad con rostro cansado, le ofreció agua. Mariana no la aceptó. «Quiero denunciar formalmente a Julián Ernesto Barrios Ortega», dijo con voz firme. Lo dijo completo, sin tartamudear, como quien por fin recupera su voz. El agente la escuchó en silencio mientras entregaba los documentos, las pruebas digitales, las transcripciones de los videos, los informes médicos y psicológicos, los testimonios. Habían armado un expediente sólido. No era solo una denuncia, era una declaración de guerra contra el silencio. La denuncia fue aceptada y procesada ese mismo día. Le informaron que habría una audiencia preliminar en 10 días. Mariana firmó todos los papeles sin dudar. Cuando salió de la oficina su cuerpo temblaba, pero ya no era miedo, era adrenalina. Era la conciencia de haber cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Julián fue notificado 2 días después. La notificación lo encontró en su habitación rentada, solo, rodeado de colillas y vasos de café frío. Abrió el sobre con manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra, y lo dejó caer al suelo. No maldijo, no gritó, solo se quedó sentado frente a la ventana, con la mirada perdida. No llamó a nadie, sabía que nadie le contestaría. La noticia de la denuncia volvió a levantar revuelo. Los medios retomaron el caso, esta vez con nombres completos. La fiscalía informó que se tomarían medidas cautelares. Se giró una orden de restricción. Julián ya no podía acercarse a Mariana ni a Tomás. Tampoco podía comunicarse con ellos. Las autoridades ofrecieron vigilancia intermitente en la zona. Mariana, mientras tanto, comenzó terapia. La primera sesión fue tensa. Apenas podía hablar. La psicóloga, una mujer de voz suave y manos tranquilas, no la presionó. Solo la miró y le dijo: «Hoy no tienes que contarme todo, solo tienes que estar aquí. Con eso es suficiente para empezar». Y Mariana respiró hondo, por primera vez en semanas, como si algo se aflojara dentro de su pecho. Las siguientes sesiones fueron más intensas. Hablar de Julián era como escarbar una herida que aún sangraba, pero hablar de sí misma era aún más difícil. La psicóloga le pidió que se describiera sin usar las palabras esposa o mamá. Mariana se quedó en silencio. No sabía cómo hacerlo. No sabía quién era fuera del rol que el dolor le había asignado. Tomás también comenzó su proceso. Fue remitido a una terapeuta infantil especializada en trauma. Las primeras sesiones se enfocaron en juegos y dibujos. Él no decía mucho, pero dibujaba con furia. Dibujaba casas en llamas, árboles partidos, relojes sin manecillas. Poco a poco fue dibujando otra cosa. Personas juntas, abrazos, una figura materna sosteniendo un ramo de flores. La terapeuta habló con Mariana después de la tercera sesión. Su hijo es un niño brillante, pero cargó demasiado peso durante mucho tiempo. Le mintió a su infancia para protegerte. Mariana se quebró al escuchar eso. Lloró con la cabeza agachada. Va a estar bien. Sí, pero necesita tiempo y necesita que tú también sanes, porque los hijos no solo escuchan lo que se dice, también lo que se calla. Los días pasaban con una mezcla de avance y resistencia. La casa ya no era la misma. Había menos sombras. Mariana comenzó a abrir las ventanas, a limpiar por gusto, no por rutina, a preparar comida que le gustaba a ella, a dejar que Tomás pusiera música mientras comían. Se reían, no siempre, no mucho, pero ya no era un silencio de miedo, era un silencio nuevo, de calma. La audiencia preliminar llegó. Mariana se presentó con su abogada, con el respaldo de la organización, con Tomás esperándola en casa. El juzgado estaba lleno. Había medios, abogados, activistas.
Pero Julián no apareció. La jueza, una mujer de rostro firme, tomó nota. Se giró un citatorio. Se programó una nueva fecha y se advirtió que, de no presentarse, se procedería a la siguiente fase legal. Esa noche, Mariana regresó a casa con el cuerpo tenso, pero algo dentro de ella la sostenía. No se sintió derrotada, se sintió incompleta, pero en marcha, como quien empieza a reconstruirse desde adentro. Esa misma semana, Tomás le entregó una nueva hoja. Era un dibujo. Esta vez, la casa estaba en pie. Tenía ventanas abiertas y había luz. ¿Es nuestra casa? Sí, como yo la imagino ahora. Mariana lo abrazó. Aún dolía, aún temblaba, pero la justicia ya no era solo un concepto lejano, era una posibilidad. Y aunque la sombra del pasado seguía presente, ya no gobernaba sus vidas. La tarde se deshacía en un cielo de nubes naranjas y violetas cuando Mariana recibió la llamada. Estaba preparando arroz con leche, una receta que había retomado apenas esa semana con la intención de recuperar pequeños placeres. Había logrado poner música sin mirar sobre su hombro. Se permitía sonreír con Tomás, sin el peso de la culpa. Pero cuando sonó el teléfono y al otro lado una voz formal, masculina y extrañamente calmada le dijo su nombre, todo volvió a contraerse. Señora Mariana Varela, lamento informarle que Julián Ernesto Barrios Ortega fue encontrado sin vida esta tarde en un vehículo estacionado en el parque del fraccionamiento Los Sauces. Sintió cómo se le despegaban los pies del piso. La voz siguió hablando, pero sus oídos ya no distinguían las palabras. Algo sobre una carta, sobre no haber signos de violencia, sobre un hallazgo hecho por un vigilante privado. Colgó sin saber cómo lo hizo, y por un instante, la cocina dejó de existir. Tomás bajó cuando escuchó el sonido del cucharón caer al suelo. Mariana estaba inmóvil, con el celular aún en la mano. ¿Qué pasó? Ella lo miró como si tuviera que enseñarle a respirar. Tu papá está muerto. El silencio fue inmediato, pero no era hueco. Estaba cargado. Tomás no lloró, tampoco se desmoronó. Solo bajó la mirada, como si su cuerpo hubiera estado esperando esa noticia desde hacía tiempo. Mariana, en cambio, se apoyó en la pared y respiró hondo. No hubo alivio, tampoco dolor, solo una extraña sensación de vacío, una certeza final que, aunque brutal, ponía fin a algo que llevaba demasiado tiempo enredado. Horas después, una agente se presentó en su casa con un sobre sellado. Dejó esto con su firma. Está dirigido a usted y a su hijo. Mariana lo recibió sin palabras. El sobre pesaba poco, pero al tomarlo sintió que cargaba una piedra. Subió con él a su habitación. Tomás la siguió en silencio. Se sentaron juntos en la cama. Ella abrió el sobre con cuidado. Dentro, 2 hojas escritas a mano, con la letra de Julián. Su trazo firme, ordenado, el mismo con el que solía escribir listas y recordatorios, ahora desbordaba otra cosa. Mariana, no sé cómo empezar esto. Quizá porque no hay manera correcta de pedir perdón cuando uno ha sido el monstruo de alguien más. Tal vez es tarde, tal vez no sirve de nada, pero necesito que lo sepas. Nunca supe amar, no como tú lo merecías. Me enseñaron que amar era controlar y confundir respeto con miedo. Y tú siempre fuiste más fuerte de lo que pude manejar. Te vi quebrarte y aún así seguiste. Te vi suplicarme en silencio mientras yo me aferraba a mi orgullo. Y ahora, con todo lo perdido, no tengo a quien culpar más que a mí. Vi mi rostro en todos los noticieros, leí cada comentario, sentí el desprecio de quienes antes me llamaban amigo. Y lo peor fue saber que todo era cierto. No sé si puedes perdonarme, no sé si debes. Solo espero que encuentres paz, que algún día puedas dormir sin temor, que rías sin sentir culpa, y que a nuestro hijo no le quede en el alma la sombra de quien fui. Tomás, eres el niño más valiente que conocí. No merecía ser testigo de mis errores. Me rompiste sin violencia, con una cámara y el corazón en llamas. Lo que hiciste fue justo. Espero que nunca pienses que esto fue tu culpa.
Yo ya estaba roto desde mucho antes. Papá. Tomás apretó los labios. Mariana dobló las hojas y las guardó en la caja de madera donde alguna vez tuvo sus vestidos. Ni una lágrima, solo un silencio denso, largo, que envolvió la habitación como una manta pesada. Esa noche, la noticia se regó por todos lados. Los noticieros retomaron el caso con una mezcla de morbo y reflexión. Algunos titulares hablaban de justicia poética, otros usaban palabras como tragedia, fracaso social, consecuencia del escrutinio público. Los panelistas debatían. ¿Era culpable o era una víctima más de un sistema que nunca enseña a los hombres a gestionar sus emociones? Las redes sociales estallaron. Algunos comentaban con frialdad: eso le pasa por violentador. Otros pedían respeto. Todos merecen redención, incluso los que fallaron. Las opiniones se dividían y en medio del torbellino digital, la casa de Mariana permanecía cerrada. Los medios tocaron la puerta. 1, 2, 5 periodistas con cámaras esperaron afuera durante horas. Mariana no salió, no dio entrevistas, no escribió comunicados, ni siquiera miró por la ventana. Sonia fue quien los ahuyentó. Se paró frente a la casa y con la voz firme habló por ella. Mariana no hará declaraciones. No tiene nada que probar ni justificar. Lo que tenía que decir ya lo dijo, sobreviviendo. Con el paso de los días, las flores en la puerta volvieron. No solo por Julián, por ella, por Tomás, por lo que representaban, por cada mujer que había sentido miedo, por cada niño que había aprendido a guardar silencio, por cada historia que no llegó a escribirse. La carta quedó guardada, ni perdonada ni rechazada, simplemente aceptada como parte de un pasado que ya no podía cambiarse. Mariana se sentaba ahora en el jardín por las mañanas, regaba las plantas, escuchaba los pájaros, a veces lloraba, a veces no, pero ya no temía al sonido de las llaves, ni al de su propia voz. Y Tomás, desde su ventana, dibujaba otra historia, una donde nadie más tenía que esconder una cámara para ser escuchado. La tienda estaba silenciosa, con ese eco suave que tienen los lugares donde se venden cosas delicadas. Mariana caminaba entre los estantes con una lentitud reverente, como si cada prenda colgada fuera un fragmento de su pasado esperando ser redimido. No llevaba prisa, no llevaba compañía. Era la primera vez que entraba a una tienda de ropa para sí misma desde hacía años. No porque no pudiera, sino porque no se había atrevido. La dependienta, una joven de cabello recogido y mirada amable, se le acercó con una sonrisa genuina. ¿Busca algo en especial? Mariana se quedó en silencio por un instante, como si no supiera cómo formular la respuesta. Luego, con voz baja pero firme, respondió: un vestido, solo eso. La joven asintió y la guió hacia una sección donde colgaban piezas de telas suaves, colores cálidos, cortes sencillos. Mariana pasó los dedos por la tela de uno azul claro, luego otro beige con flores pequeñas. No eran iguales a los que alguna vez tuvo, pero evocaban algo similar. Una versión de ella que estaba aprendiendo a recordar sin dolor. Eligió 3. Entró al probador con el corazón acelerado, sin saber por qué. Se miró en el espejo y por un segundo sus ojos se llenaron de agua. No por tristeza, era algo más profundo. Una mezcla de extrañeza y reconocimiento, como si estuviera viendo a alguien a quien había perdido de vista por mucho tiempo. Compró 2 de ellos. Salió de la tienda sin bolsas ostentosas, sin alardes, solo con un pequeño paquete que sostuvo contra su pecho, como si en él llevara más que tela y costuras. Llevaba dignidad, llevaba paso. De regreso a casa, se detuvo en una cafetería. Se sentó junto a la ventana, pidió un café con leche y un pan dulce. La mesera, sin reconocerla, le agradeció por la propina y le deseó buen día. Mariana sonrió con sinceridad. No tenía nada que ocultar. Nadie la estaba esperando para juzgarla. Nadie iba a cuestionarla por llegar tarde o por gastar en sí misma. Era un día normal y al mismo tiempo un día inmenso.
Tomás, en casa, despertó agitado. Tenía el rostro sudado y la respiración entrecortada. La pesadilla había vuelto, la misma de siempre. Una puerta que no se abre, una voz que grita, su madre llorando detrás de una pared de vidrio que él no puede romper. Se sentó en la cama, abrazó sus rodillas y se quedó así unos minutos, respirando hondo, repitiéndose en voz baja que todo había pasado, que estaban bien, que ya nadie podía hacerles daño. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y encendió la lámpara. Sacó su libreta de dibujos y, como lo hacía desde que comenzó la terapia, empezó a plasmar lo que sentía. Esta vez no dibujó pesadillas. Dibujó un reloj con engranajes visibles. Cada engrane tenía un nombre: valor, memoria, herida, verdad, esperanza. En el centro, una palabra: tiempo. Su terapeuta le había dicho que el trauma no se borra, se acomoda. Se convierte en parte de uno, como una cicatriz que ya no duele, pero que siempre está ahí para recordarte por dónde pasaste. Cuando Mariana regresó, lo encontró en la sala, acostado sobre el sillón, viendo una caricatura vieja. Se sentó a su lado y le mostró la bolsa. Tomás la tomó sin hablar, sacó el vestido color lavanda y lo estiró entre sus manos. ¿Es nuevo? Sí. ¿Te gusta? Sí. Pero me da miedo que también lo vayas a guardar. Mariana lo miró, sorprendida por la honestidad. No lo voy a esconder, Tomás, ni este ni ninguno más. Él asintió y le devolvió la prenda. Ella la colgó con cuidado en el closet, a la vista, donde cualquiera pudiera verla, donde ella pudiera verla todos los días. Esa noche cenaron juntos, sin televisión, sin ruido. Solo ellos y la vajilla que Mariana había desempolvado del fondo de la alacena. Tomás contó sobre un proyecto de ciencias. Mariana habló de una vecina nueva que vendía pan casero, pequeñas cosas, vida cotidiana. Y en medio de eso, pausas, no incómodas, solo humanas. Después de cenar, Mariana sacó la caja de madera de su habitación, la puso sobre la mesa y llamó a Tomás. «Quiero que estés aquí». Él se sentó frente a ella, abrió la caja y sacó uno por uno los restos de los vestidos viejos. No los había tirado, estaban doblados, con los cortes visibles. No era morbo ni nostalgia, era memoria. «No puedo deshacerme de ellos todavía», dijo ella, «pero tampoco quiero que me sigan doliendo». Tomás los observó con atención. Luego se levantó, fue por su mochila y sacó un retazo de tela blanca que había traído de la escuela. Se lo entregó. «¿Y si hacemos algo nuevo con ellos?» Mariana lo miró confundida. ¿Cómo qué? Como un collage o una manta. Algo que puedas ver sin que te duela. Que signifique lo que superaste, no lo que perdiste. Ella sintió un nudo en la garganta. Acarició el rostro de su hijo. En sus ojos vio no solo al niño que la había salvado, sino al hombre en el que estaba convirtiéndose, uno con más conciencia que muchos adultos. Esa misma semana comenzaron a coser. No sabían mucho de costura, pero no importaba. Cada noche agregaban un pedazo nuevo a lo que empezaba a parecerse a una colcha. Mariana bordaba palabras pequeñas: fuerza, resistencia, silencio, eco, nuevo. Tomás dibujaba sobre tela con plumones especiales, una casa con ventanas abiertas, un árbol enorme con raíces profundas, un niño y una mujer tomados de la mano. La libertad no era perfecta, había noches malas, momentos de angustia, días en que Mariana dudaba si merecía todo lo bueno que empezaba a llegar, pero ya no se paralizaba, ya no se ocultaba. Y eso, en sí mismo, era una forma de victoria. Los medios dejaron de insistir. Los vecinos aprendieron a mirar sin curiosidad. Algunas mujeres aún dejaban flores de vez en cuando. Mariana las recogía con gratitud. Tomás seguía yendo a terapia. A veces hablaba de su papá, otras no. Nunca lo idealizó, pero tampoco lo convirtió en un monstruo de caricatura. Lo dibujó tal como fue. Complejo, doloroso, humano. Lo que no se borra permanece, pero también se transforma.
Y mientras la colcha seguía creciendo y los dibujos se multiplicaban, Mariana volvió a encontrarse en el espejo. No era la misma, y eso, por fin, estaba bien. El cielo estaba cubierto de un gris suave, y el viento soplaba con la misma delicadeza con la que una madre acomoda el cabello de su hijo dormido. Mariana caminaba lentamente entre las lápidas del pequeño panteón municipal, con un ramo de flores en una mano y la otra entrelazada con la de Tomás. No habían hablado mucho durante el trayecto, y tampoco lo necesitaban. El silencio entre ellos ya no era el mismo de antes. Ahora era un espacio compartido, cómodo, donde habitaba el entendimiento. La tumba estaba al fondo, bajo un árbol sin hojas. Una cruz sencilla de concreto marcaba el nombre de Julián Ernesto Barrios Ortega. La tierra aún estaba fresca. No había adornos, solo un florero vacío y el mármol sin pulir. No había visitantes, ninguna señal de luto visible, ni fotografías, ni veladoras. Solo la soledad inevitable de aquellos que mueren antes de corregir lo que rompieron. Mariana se detuvo frente a la lápida. Tomás bajó la mirada. No había lágrimas, pero sí una calma pesada, como si el aire ahí se moviera más despacio. Ella se inclinó, colocó las flores con cuidado y acarició la piedra como si fuera el último contacto con un capítulo que llevaba tiempo cerrado. «No vengo a perdonarte», dijo con voz firme pero serena. «Vengo a dejarte aquí, a devolverte todo lo que me cargué durante años creyendo que era mío». Tomás se acercó un paso más. Mariana le tomó la mano y lo atrajo a su lado. Él no miró la tumba, miró a su madre. Esperó a que ella terminara de hablar. «No te odio», continuó. «No me sale odiarte. A veces quisiera hacerlo, pero sería cargar con algo más tuyo, y ya no quiero nada más que me pertenezca por imposición. Lo que tengo ahora lo elegí yo. Lo construimos nosotros». El viento se intensificó un poco. Una hoja seca giró sobre el mármol y luego se perdió entre los arbustos. «Te amé, Julián», dijo bajando la voz, «pero tú no supiste qué hacer con ese amor. Lo convertiste en una jaula, en un castigo, en un lugar oscuro. Y yo me quedé ahí por mucho tiempo. Me olvidé de mí, y peor aún, estuve a punto de enseñarle a nuestro hijo que así era el amor. Pero no lo lograste». «No lo logré». Hizo una pausa. «Fue él quien rompió el ciclo. No fui yo». Tomás respiró hondo. Mariana lo miró con ternura. Lo abrazó de lado, sin apretar. «Tomás te vio destruirnos, y aún así tuvo el valor de actuar, de romper el silencio, de ponerle un alto a todo lo que tú y yo dejamos avanzar. Lo hizo con una cámara, sí, pero lo hizo sobre todo con amor. Con el tipo de amor que no busca controlar, ni someter, ni castigar. Un amor limpio, uno que sana». La voz de Mariana tembló apenas, pero no se quebró. Miró la lápida una última vez. «No voy a volver. No necesito hacerlo. Esta es nuestra despedida. Aquí te quedas tú. Nosotros nos vamos con lo que sí vale la pena. La vida, la esperanza y la promesa de no repetir tu historia». Tomás se inclinó, tomó una piedrita del suelo y la colocó sobre la tumba. No dijo nada. Luego le dio la vuelta con su madre y comenzaron a caminar de regreso por el mismo sendero por donde habían llegado. El camino de regreso fue distinto. El aire ya no pesaba. Las flores de los árboles que flanqueaban la salida del cementerio se movían con un vaivén ligero, como si celebraran la liberación silenciosa de dos almas que por fin dejaban de cargar una historia que no eligieron. Mariana manejó en silencio. Tomás puso música baja, una lista que habían creado juntos con canciones que les recordaban momentos felices. La primera vez que cocinaron sin miedo, la noche en que reacomodaron los muebles, la tarde en que Mariana se atrevió a reír con fuerza, sin el reflejo de cubrirse la boca. Al llegar a casa, Mariana subió al cuarto de costura. Sobre la mesa, la colcha que habían hecho juntos estaba casi terminada. Faltaba un último cuadro por coser. Era un pedazo de tela blanco, limpio, sin dibujo ni bordado. «¿Qué ponemos aquí?», le preguntó a Tomás.
Él lo pensó un momento. Luego tomó un marcador especial y escribió, con letra pausada y firme: «Aquí empieza de nuevo». Mariana lo observó mientras escribía. Le acarició el cabello, le besó la frente. Luego, sin prisa, cosió el último cuadro con hilo dorado. No porque fuera costoso, sino porque necesitaban que ese cierre brillara con un color distinto a todos los demás. Colgaron la colcha en la sala, sobre el sillón grande. Cada pedazo hablaba de lo que habían perdido, pero también de lo que estaban aprendiendo a ganar: confianza, conexión, complicidad, paz. Días después, en la escuela, Tomás fue invitado a un conversatorio sobre justicia y resiliencia. No aceptó hablar, solo mostró un dibujo. Era una casa con puertas abiertas, una mujer sentada al sol y un niño sosteniendo una cámara en una mano y una flor en la otra. No explicó nada, no necesitó hacerlo. Y aunque nadie aplaudió de inmediato, el silencio en la sala fue más elocuente que cualquier ovación. Mariana, desde el fondo, lo observó con los ojos llenos de agua. No de tristeza, sino de una gratitud callada, inmensa, que solo las madres que han estado a punto de perderse saben reconocer. La historia no terminó con una gran victoria. No hubo celebración, no hubo titulares gloriosos, pero sí hubo algo más importante: una promesa cumplida. Porque el amor que rompe ciclos no grita, no exige, no castiga. El amor que rompe ciclos resiste, espera, y cuando llega el momento, actúa, en silencio, con verdad, y con el poder de un niño que decidió que ya era suficiente. Hay historias que no nacen para entretener, sino para despertar. Hay relatos que se escriben no desde la ficción, sino desde las entrañas de una realidad que muchos prefieren ignorar. La historia de Mariana no es solo la historia de una mujer violentada. Es el reflejo de miles de mujeres que, como ella, han vivido encerradas dentro de sus propios hogares, silenciadas por el miedo, la vergüenza o la costumbre. Pero también es la historia de un niño que decidió ver, escuchar y actuar. Y esa decisión lo cambió todo. Durante años, Mariana creyó que su dolor debía esconderse, que sus lágrimas eran algo privado, que el amor se construía con paciencia, sacrificio y resistencia, incluso si eso implicaba desaparecer poco a poco. Se convenció de que lo que vivía era lo normal, que el maltrato disfrazado de control era parte del precio que muchas mujeres pagaban por mantener una familia unida. Y como muchas, cayó. Como muchas, se adaptó. Como muchas, sobrevivió mientras moría en vida. Pero los ojos de un niño no saben mentir. Tomás, con solo 12 años, supo que lo que veía no era amor. Supo que ese silencio que llenaba la casa no era paz, sino miedo. Y aunque era pequeño, aunque no tenía la fuerza física para detener a su padre, encontró una herramienta: la verdad. La cámara que escondió no fue solo un objeto tecnológico, fue un símbolo. Fue la manera de gritar lo que nadie más se atrevía a decir. La violencia doméstica no siempre deja marcas visibles. Muchas veces se manifiesta en miradas que hieren, en palabras que apagan, en ausencias que pesan como piedras. Es una violencia que no rompe huesos, pero sí almas, que no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en la dignidad. Mariana vivía en ese tipo de infierno silencioso, uno donde cada día era una batalla contra sí misma, donde fingía frente al mundo que todo estaba bien, mientras por dentro se deshacía. La viralización del video fue el detonante, pero no fue el fin de la historia. Al contrario, fue el comienzo de un proceso largo, doloroso, pero profundamente transformador. Porque no basta con exponer el abuso, hay que sanar después de él. Hay que reconstruir los pedazos que quedaron esparcidos por el piso. Hay que aprender a vivir sin miedo, a confiar otra vez, a mirar el espejo y reconocer a la mujer que sobrevive y no a la que se escondía.
Mariana encontró fuerza en los lugares más inesperados, en la mirada de su hijo, en las cartas de mujeres desconocidas, en el silencio de quienes respetaron su proceso. Pero sobre todo, la encontró dentro de sí misma, en una parte que creyó muerta y que, sin embargo, seguía ahí, esperando una oportunidad para resurgir. Y Julián representa una figura incómoda, no un villano de novela, sino un hombre real, producto de un sistema que no enseña a los hombres a manejar sus emociones, que les impone una masculinidad tóxica, que normaliza el dominio y la represión como forma de amar. No fue víctima, pero tampoco fue un monstruo ajeno a esta sociedad. Su final, trágico, abre una puerta a la reflexión. ¿Cuántos hombres caminan por el mundo con una rabia contenida que algún día explota en forma de violencia? ¿Cuántas historias como esta se podrían evitar si desde pequeños les enseñáramos a amar sin poseer, a respetar sin dominar? La carta que dejó no borró el daño, pero mostró un atisbo de conciencia. Y aunque llegó tarde, fue una forma de asumir lo que muchos nunca se atreven a admitir, que el amor malentendido puede destruir más que el odio. Mariana no fue a perdonarlo, fue a dejarlo ir, a soltar el peso que cargó por años, a cerrar un ciclo para que su hijo no lo repitiera. Porque esa es la verdadera victoria, no la justicia mediática, no la condena social, sino la promesa de un futuro diferente. Mariana y Tomás no eligieron lo que vivieron, pero sí eligieron lo que hicieron con eso. Eligieron no convertirse en víctimas eternas. Eligieron construir algo nuevo con los escombros. Eligieron el amor como herramienta de cambio, no como excusa para el dolor. La colcha que cosieron juntos es mucho más que una manualidad. Es un mapa emocional. Cada retazo, cada palabra bordada, cada dibujo es un recordatorio de que la historia no se borra, pero sí puede resignificarse. Que los capítulos de dolor pueden ser seguidos por páginas de esperanza, que las cicatrices no son marcas de debilidad, sino medallas de guerra. Y la lección más poderosa que deja esta historia es que el amor auténtico, el que no daña ni limita, tiene la capacidad de romper ciclos que parecían inquebrantables. Un niño con una cámara y el deseo de proteger a su madre lo demostró. Porque el amor que salva no necesita ser perfecto, solo necesita ser valiente. Hoy Mariana camina con pasos firmes, Tomás crece con una conciencia que lo hace más libre. Y la historia de ambos ya no es solo un testimonio de sufrimiento, sino una guía para quienes aún viven en la oscuridad del silencio. Porque mientras haya alguien dispuesto a actuar, mientras haya una mano que se alce por encima del miedo, mientras haya un corazón que se niegue a repetir la violencia, el ciclo puede romperse. No importa cuántas generaciones hayan normalizado el dolor, basta una que diga hasta aquí para que todo empiece a cambiar. Si tú, que estás leyendo esto, has sentido alguna vez que no hay salida, que tu voz no será escuchada, recuerda que incluso la decisión más pequeña puede ser el primer paso hacia tu libertad. A veces, basta con creer que mereces algo mejor para comenzar a buscarlo. Y si no es por ti, hazlo por quienes te miran en silencio, esperando que les enseñes cómo se hace. El amor no debe doler, el amor no debe asustar, el amor no debe destruir. El amor, cuando es real, es refugio. Es impulso, es decisión, y un día, si tienes el valor de elegirte, verás que no estás sola, que siempre hay alguien del otro lado que te cree, que te espera, que te aplaude por resistir, porque como Tomás demostró, no hay edad para cambiar una historia, solo hace falta corazón. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.